natutuwa siya, tinatawag na Nasri boy. Escabeche o encurtido. Si. Nasaan na si? Yan. Así. Yan, Mami Teresa, hay que enseñar pickles encurtidos. ¿No le gusta? Oh, Me gusta, claro. no quiere Nasri boy? Quiero. Yan, si Nasri boy, pinapakilala natin siya ang pinakabunsong anak ni Mami. Ultimo bebé de Mami, de Abubu. El primero. Sí, El primero. primero. Primero, bunso, más joven, así. Ah, okay. Yo pensaba es más joven. Kasi natutuwa siya, tinatawag na Nasri boy. Vamos coger ahora kangkong. Yan, kukuha kami ng kangkong mga kaluts para gawin nating pickles, o ang term ng Espanyol ay tawag na escabeche o encurtido. Tinanong ko si Nasri, mostly they called it encurtido. No, Nasri, así. No son así. ¿Cómo? Cortar. Así. Solo de hasta aquí. No de sin raisen, ¿ok? Yan. Así. Sin raisen. Tawa yung bata. También de muy verde. Color verde. Ahí. Creo ahí. Yan, meron doon. Pero kailangan na rin ito. Kailangan ng i-relocation para gumanda-ganda kasi medyo naninilaw na yung mga dahon. Yan, gagawa tayo ng pickles mga kalit. Kasi first time na rin natin gumawa ito ng pickles. First time natin. Then next week or next time na pupunta tayo dito, papatikman natin sa kanila. Ngayon gagawin lang natin. Yan na. So yan, nililinis na. Yan na. Tinatanggal na yung solo palo, Mami. Solo palo. Sin raisen. Ito may ugat to. Yan, ito yung bayo pala ni Mami. Para que tiene que quitar. So first time ko rin siya nakita. ¿Cómo se llamas, Mami? Yo, Sí. Teresa. Teresa también. Teresa y Mami Teresa pala. Ito iwalay natin. Tapos ito tatapon na lang natin. Kasi marami namang kangkong dito. Yan, so double time na. Yan, tinuruan na natin paano iwahin ni Nasri. Si Mami Teresa. Inaano niya, tinatanggal na yung dahon. He's the sister of mommy. Yes, you know that. Yan, let's speak English, Nasri boy. You know how to speak English? What is your name? Yes. Yes. ¿Qué tu nombre? Santiago. How old are you? Your name is Santiago. How old are you? Naime Santiago. Huh? Naime. No, yo digo, how de años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿No sabe? 9 años. 29? 9 años. Okay. Ahora un poco aprender inglés. You speak English now, okay? Yes or no? You like to Yes. You like to speak English or no? Yes. Yes, okay. Con Nasri boy. You cut the stem, Nasri boy. Yan, without roots, okay? What? Ang ada apa ba din? Tiene raíces, roots. Yan. Kasi, okay? Then after that, we will put Ako. garlic in English. Garlic, okay? This chili. Chili limon. No, chili limon. Chili verde. The green, chili green. Haricot verde. Unti-unti na talaga natutunan yung dito, pagkain ng kangkong. Tinanong ko rin si Mami Teresa kung makain na rin ng kangkong. Antes yo solo solo comer a Mami Eugenia. Ahora todo gente aquí se come kangkong. ¿Tú también comer kangkong? Sí. ¿De verdad? Sí.
Really? ¿Cómo tú, cómo, nombre, y cómo tú puedes hablar con Cantón? ¿Está bien, Cantón? Sí, está bien. ¿Cómo tú comes? ¿Qué receta? He terminado. ¿Con pepe soup? No, ¿Qué? con cacahuete. ¿Cacahuete? Ah, yo voy a decir con Ah, ¿quién cocina, mami? ¿Tú mismo? Sí. Mami, Teresa cocina. Cocinada. Sí, está bien, ¿no? Porque este no son amargo. Está muy bien este Cantón. Mami, conocer también este mucho vitamina. Este tiene completo. Más de espinacas, este más tiene vitaminas. Tiene C, D, todo. Está completo vitaminas. Por eso se llama en Pilipinas agua de espinacas. Agua de Más crecer en agua. Más, porque aquí, mira, tú has visto, no suena muy bien mucho. Planta, este puede vivir en agua, río o Yo pone que la otra no va a limpiar. yan, in-explain ko sa kanya kung saan nabubuhay yung ano. Sa ano lang. Yan. Sa mas matubig na ano, alam naman natin kasi sila bago pa lang dito pero kinakain na nila. Marami na nag-influensya yung kangkong natin mga kapatid. Asambo en Walang agua, kamatayan. no mare. Mucho. Ah, Hasta aquí. un poco más. Hasta aquí. Sí. No va a ser mucho. Sacar más un poco. Ya está. Poner dentro. Yan, mami, Teresa, hay que enseñar con mami Abubu, ¿ah? ¿Cómo hace? También, Nasri, enseña. Sabi ko, ipaalam nila sa kanila o ituro yung paggawa ng cortido. Cortidos? Encurtido. Incortido. Yan, ahora, sí, echar ahora. Yan, yung paggawa ng pickles. So, abangan nyo rin yung paano natin titikman kasi ako first time ko lang din matitikman yung encurtido kasi kino-comment lang yung mga ano natin, yung mga nagko-comment na mga kalsiyang. Mga salamat Kalots kasi matagal nang kino-comment sa atin. Oy. ¿Tú ya has hecho algo así antes? Vamos, primera vez. ¿Ah? Hoy. Hoy. Sí, porque mucho amigo y en internet yo he visto, se hace así. También ese. Ah, ese. Poner ajo. ¿Ah, sí? Sí. No se No corta. No. Cuando tú cortas va sabor. Sabor. Ah, Saca sabor mucho. yo coge más. Sí. Pone todo. Ya. Va, pone todo. Deja dos. Ahora de medio de este. Yan. Después poner más kangkong. Yan. Ahora este también. Arriba. Yan. Después, ya. Yo pone más. Sí, por favor. Ayan, sisip-sipin ng suka yan, yung pickles. Pickles and cortidos. Yan, fácil. Yan, cepini. Terminado, yan. Después se tapa. Después tapar con yan, takpan natin ng con plastiko. Yan, aprita. So vamos a esperar una semana. Vamos a comprobar que Una semana. sí. ¿Tú vienes más de una semana aquí? No, yo voy a mi pueblo mañana. Ah, ¿en tu pueblo? Sí. So palis na solo Nasri también. ¿no? Ah, va a comer. Vale, va a dejar cuando tú regresarás. Ah, Sabi ko, ititira na lang natin kasi di natin sure kung makakabalik pa siya kung pag titikman to. Ito. Siempre vinagre. Sí.
Nasri, hay que guardar este bien. La próxima semana yo Ah, coge. veni. Se puede Venir. guardar la nevera. Yan, sabi ko kay Nasri, balikan natin sa next week or next day para tikman natin. Kasi ako ko rin, hindi ko pa natikman to. So yan mga kalots, abangan nyo kung ano yung magiging lasa ng ating pickles o el escabeche o encurtidos o encurtido. Yan. So mga kalots, yan. Nari and pickle. Nasri Pickles. Nasri Boy Pickable. Ricky and Buzz. Ricky and Bass. Yan mga kaluts, thank you sa inyo sa panonood nyo lagi, sa pagla-like, sa pagko-comment. Yan, see you next time.